Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de los materiales cerámicos. Y os adelanto algo. Olvidaos de los platos y las tazas. Vamos a hablar de materiales que están literalmente construyendo el futuro de la tecnología. Preparaos porque vuestra idea de lo que es un cerámico está a punto de cambiar por completo. Para ir abriendo boca, un pequeño acertijo. A ver, ¿qué pueden tener en común un ladrillo de obra, un cuchillo de chef de alta cocina y un implante dental? A primera vista, nada, ¿verdad? Bueno, pues la respuesta que los une es la clave de todo este tema. Si logramos entender por qué están conectados, el resto viene solo. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a definir bien qué son. Después, nos meteremos en su secreto mejor guardado, sus enlaces atómicos, que esto es lo más importante de todo. Veremos cómo eso les da sus propiedades. Luego, los ordenaremos en dos grandes grupos y terminaremos con los ejemplos más alucinantes. ¡Vamos al lío! Venga, primer punto clave. Hay que hacer un reseteo mental. Porque, claro, oímos cerámica y pensamos en artesanía, en barro, pero la definición que se usa hoy en día en ciencia y en ingeniería es muchísimo más amplia y potente. Mucha atención aquí porque esta es la definición oficial, la que hay que dominar. Punto 1. Son compuestos inorgánicos y no metálicos, o sea, ni metales ni polímeros. Punto 2, y esto es crucial, siempre se procesan a altas temperaturas. El calor es lo que les da sus propiedades finales. Y por último, su estructura interna a nivel de los átomos puede ser superordenada, lo que llamamos cristalina, o más caótica, que sería amorfa, como la del vidrio. Y ahora sí que sí, vamos al corazón del asunto. Si hay algo que hay que entender para clavar este tema, es esto. Las propiedades tan increíbles de los cerámicos no aparecen por arte de magia. Todo, absolutamente todo, nace de la manera en que sus átomos se unen, se agarran entre ellos. El primer tipo de unión es el enlace iónico. Pensemos en esto como un robo de electrones. Tenemos un átomo de metal que le cede, o más bien le quitan, un electrón y un átomo no metálico que lo acepta encantado. ¿Qué pasa? Que uno se queda con carga positiva y el otro con carga negativa. Y como los imanes, ¡zas!, se atraen con una fuerza brutal. Esa es la esencia, ceder y atraerse con muchísima fuerza. El segundo tipo es el enlace covalente. Aquí el rollo es diferente. Nadie cede ni roba nada. Aquí se comparte. Dos átomos no metálicos ponen electrones en común. Es como si se dieran la mano y se negaran a soltarse. Estas uniones también son fortísimas y, ojo a esto que es crucial, son muy direccionales. Crean una especie de andamio interno súper rígido e inamovible. Así que, para que quede grabado a fuego, iónico es ceder o transferir, covalente es compartir. La mayoría de los cerámicos más potentes son en realidad una mezcla de los dos. Y esa combinación es, precisamente, la receta secreta de sus superpoderes. Perfecto, ya tenemos la teoría de los enlaces. Pero, ¿y esto en qué se traduce en el mundo real? ¿Cómo afecta a un material que podemos tocar? Pues bien, ese andamio atómico que hemos mencionado define por completo el carácter, la personalidad de cualquier cerámico. Esta tabla es oro puro, porque conecta la teoría con la práctica. A ver, ¿por qué son tan duros y aguantan tanto el calor? Por la fuerza de esos enlaces, que son muy difíciles de romper. ¿Por qué son aislantes eléctricos? Pues porque los electrones están atrapados en esos enlaces. No hay electrones libres que puedan moverse y conducir la electricidad. Y ahora, la gran pregunta. ¿Por qué algo tan duro es a la vez tan frágil? La respuesta está en la palabra direccional. Los átomos no pueden deslizarse unos sobre otros como en los metales. Si aplicas mucha fuerza, no se deforman. Crack, se rompen de golpe. Bien, con todo esto ya claro, podemos empezar a poner un poco de orden. Para hacerlo fácil, vamos a dividir todo el universo cerámico en dos grandes familias. Aunque comparten la misma base de enlaces atómicos, en la práctica son como la noche y el día. Por un lado, tenemos los tradicionales. Su materia prima son arcillas que sacamos de la naturaleza y su procesado es más, industrial o incluso artesanal. Aquí están los ladrillos, la porcelana, los azulejos de toda la vida. Y por otro lado, los avanzados, que también se conocen como cerámicos de ingeniería. Aquí la cosa cambia. Partimos de polvos sintéticos purísimos y controlamos el proceso al milímetro para crear materiales con unas propiedades de otro mundo. Y ahora sí, vamos a conocer a algunos de estos cracks. Vamos a ponerles nombre y apellidos. Estas son las verdaderas superestrellas de la ingeniería cerámica, materiales que están consiguiendo avances que hace unos años sonaban a ciencia ficción. Empezamos con la alúmina, que es óxido de aluminio. Si tuviéramos que asociarla a una sola palabra, sería dureza, así en mayúsculas. Es uno de los materiales más duros que conocemos, con una resistencia al desgaste increíble.
Gracias a esa dureza tan bestia se usa, por ejemplo, en prótesis de cadera que duran décadas sin desgastarse. También en herramientas que pueden cortar acero como base para los circuitos electrónicos de nuestros aparatos e incluso en el blindaje de tanques y chalecos antibalas. Casi nada. La siguiente en la lista es la circona u óxido de circonio. A esta la apodan el acero cerámico. Y claro, ese apodo ya nos da una pista muy buena. Su superpoder es la tenacidad. A diferencia de la mayoría de cerámicos, aguanta muy bien los golpes y evita que las grietas se propaguen. Esa tenacidad la hace perfecta para las coronas y puentes dentales, que tienen que aguantar la tremenda fuerza de la masticación. También se usa para hacer cuchillos con un filo que parece eterno o para recubrir los álabes de las turbinas de los aviones y protegerlos del calor extremo. Y ahora damos paso al carburo de silicio. Si la alúmina era la dura y la circona la tenaz, el carburo de silicio es el campeón absoluto de la alta temperatura y la resistencia al desgaste en las condiciones más bestias que podamos imaginar. Por eso mismo lo encontramos en los discos de freno de los superdeportivos, que se ponen al rojo vivo pero siguen frenando como si nada. También se usa como abrasivo para pulir otros materiales durísimos o en componentes de los equipos con los que se fabrican los chips de nuestros móviles. Y para terminar, vamos con un cerámico que es casi mágico. Los piezoeléctricos tienen una habilidad súper curiosa. Si los aprietas o los deformas, generan un chispazo, generan electricidad. Y al revés, si les metes electricidad, se deforman. O sea, convierten energía mecánica en eléctrica y viceversa. Y esta propiedad está por todas partes, aunque no nos demos cuenta. Es el clic del encendedor de la barbacoa que crea la chispa. Son los inyectores de un motor diésel, que gracias a esto pulverizan el combustible con una precisión increíble. Y es, ni más ni menos, que la tecnología que nos permite ver a un bebé en una ecografía. Bueno, hagamos un repaso rapidísimo. Hemos ido desde un simple ladrillo hasta los blindajes de los tanques. Hemos visto que el secreto de todo está en sus enlaces atómicos, esa mezcla de iónicos y covalentes, y que de ahí nacen todas sus propiedades, esa dureza increíble, esa resistencia al calor, pero también esa fragilidad tan característica. Así que la próxima vez que veamos un azulejo, quizá nos acordemos de que es familia de algunos de los materiales más avanzados del planeta. Y la pregunta es obligada: si esto es lo que hacen hoy, ¿qué problema que ahora nos parece imposible resolverán mañana?